Buen día con todos, estamos aquí en el CNE con el profesional Luis Cisneros y quisiéramos entrar a una pequeña entrevista, pero para ello una pregunta inicial. ¿Cuál es su nombre y qué rol desempeña en el CNE? Mi nombre es Luis Hernán Cisneros, yo soy director de la Delegación Provincial Electoral de Loja. Es decir, administrativamente, conforme al artículo 62 del Código de la Democracia, tenemos que vigilar los recursos tanto financieros como personales y también toda la parte logística y operativa del Consejo Nacional Electoral y resolver también algunos temas respecto a infracciones electorales y también asistir a organizaciones políticas y sociales en sus diferentes eventos democráticos. Muchísimas gracias, abogado Cisneros. Una pregunta, ¿a qué función pertenece esta institución? Bueno, como ustedes saben, ¿no es cierto?, el Ecuador es uno de los países o de los pocos países que no tiene la estructura clásica de la división de poderes, que es de tres. Nosotros tenemos cinco funciones del Estado, inclusive no se llaman poderes, sino funciones del Estado. Y dentro de esas cinco nosotros pertenecemos a la función electoral. Perfecto. ¿Y cuál es la función de la institución específicamente en la protección y garantía de los derechos humanos? Bueno, como ustedes también deben conocer, ya en la teoría de los derechos humanos y fundamentalmente en la carrera de Derecho, que espero pronto seamos colegas, tenemos los derechos constitucionales y los derechos fundamentales, es decir, aquellos derechos que nacen con la persona y aquellos derechos que son reconocidos por la Constitución de la República, ¿no? Nuestra función como función electoral, valga la redundancia, es justamente dentro de los derechos humanos y dentro de todas las dimensiones que tiene la libertad de expresión, ¿no es cierto? Igualdad ante la ley, que son los derechos que nosotros garantizamos, el derecho de participación, la equidad, ¿no es cierto?, en el sentido de que cuando la persona tanto tiene calidad para elegir como para ser elegido, se le reconozca estos derechos, ¿no es cierto?, en igualdad de condiciones, en equidad, el derecho a la libertad de expresión, un principio fundamental que es la inclusión, ¿no es cierto? En este país, pues, debo decirlo y debo reconocerlo que tenemos una de las legislaciones muy avanzadas, ¿no? Donde, por ejemplo, ya el binomio presidencial tiene que ser obligatoriamente paritario. Además de eso, tenemos ya hoy por hoy la obligatoriedad de que en elecciones, tanto las listas para elecciones pluripersonales deben ser el 50% encabezadas por mujeres y el 50% encabezadas por hombres. Sobre la base de este principio de la inclusión y efectos de reconocer los derechos humanos, también la juventud, el 25% de las listas tiene que estar integrada por jóvenes entre 18 y 29 años. Y esto se replica también a las directivas, ¿no?, a las elecciones primarias. Entonces, en ese sentido nosotros trabajamos pues como función del Estado, garantizando que el derecho de elegir y ser elegidos se lo construya sobre la base del respeto a los derechos humanos y fundamentalmente al principio de la inclusión. Creo que sí, los derechos fundamentales en la parte dogmática de la Constitución, es decir, en esta primera parte, al inicio, pues como usted recalca los derechos de la igualdad, en los artículos 66 y recuerdo el 11.2, me ha quedado muy claro, abogado. Por otra parte, en base a esto, ¿cuál cree usted que son los mayores obstáculos para cumplir estos objetivos institucionales, ya sea para la inclusión y participación de todas las personas? Bueno, yo creo que en la actualidad necesitamos tener sumamente claro el ejercicio de la política, de la ciudadanía y la democracia. Yo creo que estas tres palabras están conectadas a través de los temas o los semantes, que son palabras que las conectan. Cuando uno dice ser ciudadano no puede decir no ser político, y cuando dice ser democrático no puede decir no ser político y no ser ciudadano, ¿no? Entendiendo la política como la democracia desde sus diferentes dimensiones, ¿no? La democracia tiene la dimensión electoral, la dimensión liberal, participativa, equitativa, y la política también tiene dimensión de las políticas, lo político y la política. En este contexto, nosotros consideramos importante que los ciudadanos fundamentalmente deben tener claro que para participar de la política desde una concepción axiológica y deontológica, ¿no es cierto?, no necesariamente tienen que ser candidatos, no necesariamente tienen que ser gobernantes,
¿no es cierto?, también se pueden ubicar, por ejemplo, en la dimensión de la política, de las políticas, es decir, de generar a través de la organización social también, de la participación ciudadana activa amplia, soluciones a las diferentes problemáticas que existen en una sociedad. Fundamentalmente el derecho, más allá de los conceptos formales, nosotros como abogados sabemos que tiene en resumen una función importantísima, que es poder resolver conflictos, ¿no es cierto?, modelar conductas a través de las sanciones de manera equitativa y justa. ¿Para qué? Generar el bienestar colectivo y la paz social, ¿no es cierto? Y esto se aplica en la función también electoral, pero sí considero que es muy importante que tengamos claro cada una de nuestras responsabilidades como ciudadanos, ¿no es cierto?, la formación cívica, porque les voy a dar, y voy a coincidir con una profesora mía, demócrata no se nace, demócrata se forma. Entonces es importante que desde aquí fortalezcamos también, ya sea como militantes, ¿no es cierto?, ya sea como la función electoral o también a través de la academia. ¿Logrando qué? Fortalecer las instituciones públicas, ¿no es cierto?, y también los bienes y servicios, es decir, las políticas públicas. Yo creo que esa es una tarea fundamental, porque más allá de la legislación que estamos conversando, que hoy la tenemos, que es, creo que yo, un espacio en la actualidad óptimo inclusive para seguirnos desarrollando, porque hay que entender de la democracia de su valor fundamental, que es el dinamismo. La democracia no es estática, hay que pensarla y construirla todos los días. En función del escenario que hoy tenemos, donde pueden participar más mujeres, donde pueden participar más jóvenes obligatoriamente, donde hay binomios paritarios, seguimos dándonos cuenta que es la ciudadanía, ¿no es cierto?, la que tiene que elegir. Y ahí nos preguntamos, ¿y por qué hoy, al haber esta reglamentación o este marco jurídico, no ha crecido la representación, por ejemplo, femenina? Es decir, no han elegido, a pesar de que ha habido candidatas, no se ha elegido en la misma cantidad de la postulación. Por ejemplo, en la provincia de Loja tenemos una candidata a la alcaldía que fue electa. La provincia de Loja, una concejal mujer tenemos en el Cabildo de Loja. Entonces yo creo que también fortalecer ya lo que en el marco jurídico existe, se lo va a lograr únicamente a través de la participación de la ciudadanía activa amplia, fortalecidos y apoyados por la academia también, ¿no es cierto? Es decir, que podamos entender nosotros, que podamos ir más allá de la teoría y de la práctica, de cómo fortalecer pues, que estos conceptos en el marco jurídico puedan concretarse bien en la realidad, en donde veamos ya liderazgos que, si bien es cierto, han avanzado mucho. Recordemos que en la provincia de Loja tenemos, por ejemplo, 2 sentencias por violencia política de género, tenemos acciones de protección en donde ya exigen que los cabildos sean paritarios. Es decir, si ustedes pueden ver como abogados, hay de alguna manera un escenario favorable para ir avanzando, pero el tema es en dónde está faltando. Y ahí sí, yo creo que la formación cívica, la formación política, la formación democrática es fundamental, ¿no es cierto? Que los diferentes ciudadanos, por ejemplo, como militantes, sepan su función de militantes y exijan a sus partidos, ¿no es cierto? Las organizaciones sociales igual, y la academia igual. Yo creo que solo así podemos aprovechar este espacio que hoy tenemos y para ir avanzando aún más, ¿no? Hemos recibido observadores electorales de todos los países, de todos los continentes, o algunos continentes, ¿no? Y por ejemplo, ellos se sorprenden primero por la capacidad de organizarnos, segundo, también por eventos como el voto en casa, que es para personas discapacitadas, en donde el Consejo Nacional Electoral acude a sus domicilios, ¿no es cierto?, que tienen que cumplir una condición que es más de 50 años de edad, hasta 75 o más de discapacidad física y tener el carnet del CONADE. Es decir, los incluimos, ¿no es cierto?, aplicamos el principio de la inclusión a efectos de garantizar los derechos humanos, y también a las personas privadas de la libertad, ¿no es cierto?, sin sentencia ejecutoriada, que no están privadas de sus derechos. También hacemos este tipo de eventos con la finalidad de entender cómo podemos aportar nosotros inclusive a la reinserción social en su momento de esos ciudadanos, y ya el marco jurídico en donde se establece, por ejemplo, figuras fundamentales como la violencia política de género, ¿no es cierto?, donde se establece la obligatoriedad, que lo conversamos ya, de una equidad de género, en donde mujeres y hombres tengan que participar de manera igualitaria, y jóvenes también. Entonces yo creo que ese aporte, sin ser definitivo para una construcción de una democracia fuerte y moderna, es un aporte sumamente importante en el último, o mejor dicho, desde que los últimos 44 años de que volvimos a la democracia. Creo que esta reforma electoral es sumamente importante, que hay que saberla aprovechar
desde los diferentes espacios de una sociedad, ya sea de la militancia política, partidista, también desde la organización social, como también pues desde la parte de la gobernanza, que para mí es fundamental, en donde se generan las políticas públicas. Así que yo creo que ese es el aporte que nosotros como institución podemos haber dado a la sociedad en estos momentos. Existe, y bueno, para poder terminar y hacer una pequeña conclusión, existe una terminología que se ha estado escuchando en la ciudad, bueno, no solo en la ciudad de Loja, sino en la población ecuatoriana. Es en la de que esta terminología de soy apolítico, y es algo de que hemos mencionado, porque política no es ser gobernante o un elector, sino que también conlleva muchas cosas que todo es política. Por ejemplo, Aristóteles mencionaba que inclusive el hecho mismo de poderte levantar es política, porque estás haciendo un ejercicio de decisión. Correcto. Entonces, ¿usted qué piensa sobre esta terminología y cree que es un problema que ahora los jóvenes o esta juventud esté utilizando el de no soy, yo soy apolítico, más no, por ejemplo, apartidista? Sí, yo creería que ahí sí debemos hacer una diferenciación y de por qué hemos llegado al punto, ¿cierto? A este punto de decir no me gusta la política, yo no me defino como político, es porque yo considero que hay una confusión. También tengo formación como consultor político y incluso pues ustedes pueden ver en las diferentes ramas que integran una estrategia política. Por ejemplo, está la comunicación política, y ustedes ahí tienen comunicación electoral, comunicación gubernamental, gestión de crisis y gestión de riesgo. Es decir, en cada una de estas dimensiones también de la comunicación política se tiene que aplicar en cada una de las etapas y dimensiones de lo que es la política y lo que es la democracia. Entonces, ¿en dónde viene la confusión? ¿Y por qué se debilita la democracia? ¿Por qué se debilita la democracia y la política? Es porque hemos confundido que ser político únicamente implica ser gobernante. Es decir, el que está en el cargo público, él es político. O el que es de candidato, él es el único político. Es política partidista y política electoral, ¿no es cierto? Y no es así. Como lo dijimos, ser político es una actividad sumamente noble que está destinada por aquellas personas que tienen esa sensibilidad, justamente de que al tomar una decisión piensan en los demás y cómo esa decisión va a ayudar al resto de la población a mejorar sus circunstancias, ¿no es cierto? Y eso no necesariamente tiene que ser a través de un cargo público o de una candidatura. Lo podemos hacer nosotros como ciudadanos, ¿no es cierto? Es decir, pues, lo hacemos democrático y político, lo hacemos en la casa, cuando nos levantamos, cuando ustedes están con sus amigos, ahí hacen democracia y política, toman una decisión a dónde ir y exponen todos los problemas y dificultades que tienen para llegar a esa solución y qué políticas o qué decisiones o qué respuestas o qué soluciones van a tomar en conjunto para llegar a donde ustedes quieren llegar. Lo ejercen todos los días. Este es el principio que tenemos que tener claro nosotros, todos los días lo ejercemos. Ahora, esperar que solo llegar a un cargo público para poderlo hacer, no necesariamente es así, o no solo una candidatura. Por eso yo siempre he dicho, ustedes que están en la universidad lo me van a entender mejor. Yo también soy abogado y siempre hago esta comparación. Una cosa es ser candidato, ¿no es cierto? Otra cosa es ser gobernante, y otra cosa para mí final de ser político es cuando yo ya me gradué, ¿no es cierto? Es decir, cuando en mi ejercicio de mi gestión, con hechos concretos, no teóricos, yo he demostrado que las decisiones que tomé cuando tuve la competencia o el poder para tomarlas, las tomé pensando en los demás y cómo esas decisiones iban a solucionar sus problemas. Porque cuando yo soy candidato no puedo decir necesariamente que soy político, porque aquí solo estoy pensando y prometiendo lo que voy a hacer. Cuando estoy ejerciendo el poder, ¿no es cierto? No necesariamente soy político, pero puedo tomar decisiones, y ha pasado, decisiones basadas sobre los intereses de grupos, ¿no es cierto?, de interés, o decisiones sobre intereses propios. Entonces, cuando yo puedo decir, cuando yo ya pasé, me refiero a la política partidista, ¿no es cierto?, y también pues a la política electoral. Cuando yo ya he pasado por ahí, yo puedo decir efectivamente, en el ejercicio de la política, desde esta rama, yo puedo decir si ahora sí yo tomé decisiones, con errores, con aciertos, pero la mayoría de decisiones que las tomé pensando en los demás. Pero recordemos que esta es una dimensión de la política. Tenemos la dimensión también de lo político, quienes
ejercemos de asesores, de comunicadores también, cómo nosotros desde ahí aportamos, por ejemplo, desde la comunicación, a construir una democracia más fuerte y moderna. Y desde la dimensión de las políticas, en donde estamos todas las personas que a través de nuestra responsabilidad social en cada una de las funciones que tenemos, tomamos decisiones con la finalidad de poder solucionar problemas de la mayoría de la población. Entonces, yo creo que viene desde ahí, ¿no es cierto?, el hecho de entender este tema, que alguna vez lo conversábamos, yo como consultor político, pues siempre estoy tratando de luchar con este tema. En una clase que tuvimos recién, soy un viejo estudiante, sigo estudiando, le decía a un profesor justamente esta diferencia, de lo que yo he podido aprender de mis profesores, lo que hemos podido ver y de la experiencia de los cargos públicos, de estar aquí, es una conclusión a la que yo llego, ¿no?, de manera personal, y yo creo que ahí está la diferencia. Entonces, claro, cuando ustedes jóvenes, yo le hablo de política, ustedes directamente se van a un candidato o a un funcionario público, pero y la dimensión de las políticas, en donde ustedes no necesariamente tienen que estar ahí para tomar decisiones. Ustedes que son mucho más jóvenes recordarán hechos fundamentales, como por ejemplo en el 2018, si mal no recuerdo, cuando un grupo de jóvenes a través de ya tienen acceso al internet. Y tener un dispositivo móvil implica tener acceso a las diferentes redes sociales, ¿no es cierto? Y en las redes sociales es un espacio en donde se maneja mucha información errada, ¿no es cierto? Desinformación también, información falsa, discursos de odio, y esto genera pues una percepción de la realidad, una posverdad, ¿no es cierto? Es decir, no necesariamente lo que está pasando, sino lo que las agendas setting o inclusive los trending topics en un momento posesionan a efectos de generar, ¿no es cierto?, una narrativa e imponer una narrativa a los ciudadanos. Sí, las fake news han sido ahora el pan de cada día, porque se ha hecho estudios donde que las fake news tienen inclusive más del 50% que las fake news, que son estas verdades, noticias verdaderas. E inclusive existen actividades en contra de las fake news, tratando de, por ejemplo, lo que los políticos ahora están diciendo en sus cargos, desmentir o verificar si los datos que ellos mencionan al pueblo ecuatoriano es verdad o no. Creo que ha sido una excelente charla, mi estimado abogado Luis Cisneros. Creo que me quedé con la reflexión de que la política es una práctica noble, así que por mi parte le agradezco mucho. Igualmente, muchas gracias por el espacio y el tiempo. No, gracias a ustedes. Yo creo que estos espacios son importantes para poder conversar, entendiendo si me permiten, pues también un profesor mío decía, que estamos en donde una generación está muriendo y están haciendo otra, ¿no? Esa generación son ustedes, en donde ya también tienen otro nivel cerebral distinto al de nosotros, en donde ya el factor tecnológico es fundamental. Ustedes ya no entienden la vida de otra forma que no sea el factor tecnológico. Ahora, ese factor tecnológico, aprovecharlo como herramienta para fortalecer justamente, por ejemplo, la actividad noble de la política, ¿no? Ustedes están en una, creo, etapa fundamental de la historia. ¿Por qué? Estamos en la etapa de toda la historia del mundo en donde más juventud hay, ¿no es cierto? Y ustedes pueden cambiar ese tema. Nosotros estamos en una etapa de transición y estamos viendo y tenemos la oportunidad de ver cómo el mundo ha cambiado, ¿no es cierto? Y yo creo que la tarea de ustedes de interesarse por qué la política o la palabra político, el concepto político ha perdido de alguna manera fuerza, y ustedes lo comienzan a entender por con qué herramientas van a fortalecer esa práctica política. Para mí es un tema fundamental. Yo aprecio cómo están los jóvenes, ustedes tienen la fuerza, como les digo, ustedes saben cómo convocarse, cómo movilizarse y cómo influir en la ciudadanía de una manera mucho más rápida que antes, y utilizar estas herramientas, ¿no es cierto?, en cada una de sus carreras, entendiendo la responsabilidad social de cada una de sus carreras para fortalecer la política desde su concepción ideológica y deontológica, ya no partidista, queridos muchachos, ni siquiera ya únicamente desde la gobernanza mujeres de cargos públicos, sino como desde la organización social, ¿no es cierto?, desde la formación cívica, nosotros podemos fortalecer la actividad política. Yo creo que ustedes la tienen clarísima, y me da mucha alegría el hecho de saber que, entendiendo que la democracia es dinámica y que toma tiempo, yo creo que ahora va a tomar menos tiempo, ustedes van a utilizar mejor las herramientas, van a llegar mucho más rápido a diferentes sectores de la sociedad, y por ejemplo herramientas como el fact-checking, que es el antagonismo de las fake news, ¿no? Y eso sale desde la juventud, y esa responsabilidad social
es la que a mí me deja mucha esperanza de lo que a futuro puede suceder. Gracias por hablar en este espacio de cómo las funciones de esta institución también protegen y sirven como garantía a la protección, perdón por la redundancia, a llegar y primero a que se cumplan los derechos humanos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Un Gracias. gusto tenerlos por aquí. Siempre